Bueno, egunon guztioi, buenos días. Egunon Barbastro Elizbarrutiko lagunak, izan zaitezte ongi etorriak, queridas hermanas y hermanos que habéis venido desde Barbastro a compartir hoy con nosotros también vuestra experiencia. Sentíos de verdad en vuestra casa. Benetan ongi etorriak. Eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik. Gracias por vuestra presencia y por lo que venís a compartirnos hoy. Antes que nada, pediros a todos que hagamos una breve oración. Ya lo hemos hecho al comienzo, pero quisiera hacer una oración más precisa por la salud y la pronta recuperación del Papa Francisco. Beraz, gure gaurko topaketaren hasieran, Francisco gure aita santuaren osasunaren alde, egingo dugu otoitz txiki bat agian, baina zentzuzkoa eta mamiazkoa. Jainko eta gure aita, beste egun batez otoitz egiten dizugu Francisco gure aita santuaren osasunaren alde. Zu gure gizakion egoera eta behar guztiak ezagutzen dituzuna, begira maitasunez, zure seme Franziskori, gure fedearen anai nagusiari, eta eliza guztiak karitatean gidatzen dituenari. Sendotu gaixotasunean, eta eman iezaiozu bere osasuna laster berreskuratzeko grazia. Zu espirituaren batasunean, bizi baizea gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bueno, behin berriro biltzen gara hemen, ikastetxe honetan. Nos reunimos un año más en este colegio, en este centro educativo que nos acoge en esta mañana. Si os acordáis, el año pasado os dirigí también unas palabras desde este atril y comencé hablándoos de cómo había dos palabras que despiertan siempre en nosotros una actitud positiva. Os decía que una era la palabra gratis y otra era la palabra nuevo. Y así, pues el anuncio de algo que comenzaba, algo nuevo, pues nos ha ido llenando de ilusión y de esperanza a lo largo de este tiempo. Hoy voy a hablaros de otras palabras que están también detrás en este proceso y que quizá despiertan en nosotros un sentimiento algo diferente. Me refiero a la palabra cambio y a la palabra crisis, que son palabras un poco más incómodas. El cambio siempre nos incomoda. Es necesario cambiar, pero eso nos supone una incomodidad. Recuerdo una viñeta, una doble viñeta, en el que se pregunta a un aforo así, ¿no? ¿Quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano, ¿no? La siguiente viñeta pregunta, ¿quién quiere cambiar? Y entonces ya la gente no levanta la mano, ¿no? El cambio nos incomoda. También la palabra crisis es una palabra incómoda, que crea en nosotros inseguridad, ¿no? Esa inseguridad que la sentimos cuando estamos en crisis. No quisiera extenderme demasiado en describir la crisis por la que atravesamos, ¿no? Y de la que parece que no acabamos de salir. La hemos descrito bien cuando hemos realizado nuestro DAFO diocesano que bien conocéis. También en mi carta pastoral de Adviento aparecían los rasgos generales de esa crisis por la que estamos atravesando. Podríamos decir que es una crisis múltiple que afecta a todo y nos afecta a todos. Está presente en el ambiente, es casi como el aire que respiramos. Recordad que hace un par de años o tres no dejábamos de hablar de crisis sanitaria, también de crisis económica, podemos hablar de crisis de autoridad, de crisis de solidaridad,
de crisis de verdad. Vivimos en una crisis política, también geopolítica. No sé si escuchasteis las noticias ayer, la bronca que se montó allí en el despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, pues estamos en un momento complicado. Hay crisis climática y, por supuesto, la crisis eclesial, que es de la que vamos a ocuparnos un poco hoy. Fijaos, la palabra crisis es una palabra que proviene del griego, de la palabra crineo, que significa cribar, separar el trigo de la paja, del grano de la paja, después de la cosecha. También la palabra crisis, lo estamos viviendo ahora con la enfermedad del Papa, ¿verdad?, se usa para referirse a un punto crítico que alguien tiene que superar cuando lo ingresan de cierta gravedad en un hospital. La crisis tambalea nuestras seguridades, nos sacude y nos hace cuestionar nuestras prioridades, nuestros estilos de vida. En definitiva, nos pone nerviosos. Fijaos, Jesús en el Evangelio de Lucas, en la última cena, le dice a Pedro: mira, Pedro, Satanás quiere zarandearte, y utiliza también esta palabra, y cribarte como el trigo. Pero le dice también: pero no te preocupes, porque yo he orado por ti, para que tu fe no te falte, y cuando te conviertas, recordad que después de la última cena vinieron las negaciones de Pedro, y cuando te conviertas, vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. Pues bien, la crisis nos pone a todos a prueba. La crisis de la Iglesia nos está desafiando y nos está sometiendo como a un fuego purificador. De una crisis no se sale igual. Decía el Papa cuando nos hablaba de la pandemia, el Papa Francisco decía: de una crisis como esta se sale o mejor o se sale peor. O superamos el punto crítico o no lo superamos. San Ignacio de Loyola nos diría que la crisis también es un momento de elección. Un momento en el que tenemos que definir si apostamos por el futuro o nos replegamos. Y tenemos que comprender bien qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos sucede, dónde estamos, sabernos situar bien, sin miedos, sin velos, aceptando la realidad tal cual es. Alguno ha dicho que lo que nos sucede quizá es que no sabemos bien lo que nos sucede. Y por eso nos preguntamos en medio de la crisis, pues si esto va a terminar ya de una vez. Haremos pie en medio de tanta zozobra, saldremos adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hubiera que resumir la situación en una frase, os diría: calma, que la situación solo es grave. O dicho de otro modo, es grave, pero por favor, no perdamos los nervios. Que preocuparse es bueno. Siempre la preocupación es lo que está antes que la ocupación. Así que la preocupación se tiene que convertir en la consiguiente ocupación, ¿no? Y lo que debemos evitar es la sobrepreocupación o la angustia, que en el fondo no son sino signos de la falta de fe en el Señor. Falta de fe en que el Espíritu Santo es quien conduce la historia y que suceda lo que suceda. Incluso si un día nuestras comunidades cristianas desaparecieran, sabemos que el Señor camina con nosotros. No sabemos hasta qué punto el Señor permitirá que el agua entre en la barca, pero sabemos que mientras Él esté en ella, aunque a veces nos parezca que está dormido, la barca no se hundirá. Así que calma, la situación solo es grave.
Jesús está con nosotros en la barca. No es fácil hablar de futuro y tampoco lo pretendo. No soy profeta. Un proverbio chino dice que es difícil prever, sobre todo cuando hablamos del futuro. Pues no vale la pena gastar energías quizá tratando de adivinar, sino que tenemos que partir de lo que existe y lo que ya se insinúa en nosotros y a nuestro alrededor. El pasado ya pasó y no tiene sentido intentar dar marcha atrás. La historia sigue avanzando, con nosotros o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Así nos sentimos hoy como en medio de un charco, ¿verdad? Hemos dejado una orilla, pero no acabamos de llegar todavía a la otra. Estamos como a final del camino en el desierto, pero todavía nos queda un gran camino hasta la tierra prometida. Bien sabemos cuál es la situación de secularismo, ¿verdad?, en la que vivimos, la secularización famosa que hablamos, ¿no?, que parece que desplaza todo lo trascendente. La sociedad ya no necesita de Dios, o aparentemente no necesita de Dios, y tampoco de la Iglesia como institución que acompaña las expresiones religiosas o la moral del pueblo. La fe queda relegada de los espacios públicos y de los criterios generales. Y parece que este proceso es irreversible. Aún así no podemos adaptarnos a una muerte dulce, sino que hemos de aprender a vivir en este tiempo sin renunciar a nuestra identidad y sin nostalgias de un pasado que ya no volverá nunca. Así que debemos sentirnos fuertes y en paz con lo que somos como creyentes hoy. Las cifras sociológicas son claras, ¿verdad? Nos muestran un progresivo envejecimiento en la comunidad cristiana, tanto de sus miembros como los laicos, del clero, de la vida consagrada, pocas vocaciones nuevas, dificultad en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Quizá la imagen de David y Goliat pueda ilustrar bien nuestra realidad. Nuestras fuerzas son limitadas y el desafío que afrontamos parece un tanto desproporcionado. Y esta debilidad nos está dificultando la atención pastoral de nuestras comunidades, que hasta hace poco funcionaban de manera, podríamos decir, autosuficiente. Es obvio que ya es imprescindible una reestructuración de nuestros recursos humanos y también económicos. Toda solución, sea la que el Espíritu nos vaya inspirando y nos está ya inspirando, pasará sin duda por un trabajo cada vez más en comunión entre todos, sacerdotes, religiosos, laicos, para reorganizar los territorios, para reorganizar las estructuras y también los tradicionales servicios de la Iglesia para seguir cuidando de las comunidades cristianas y también poder seguir transmitiendo la fe a las nuevas generaciones. Es un desafío complejo que exige una mayor toma de conciencia del momento que estamos viviendo en todo el pueblo de Dios y exige también la generosidad de un laicado y de unos sacerdotes muy flexibles y también muy misioneros, que estén dispuestos a servir de una manera nueva a la comunidad cristiana. Se hace necesaria también la formación adecuada de agentes y animadores laicos en nuestras comunidades. A esta debilidad de lo que podríamos decir el sujeto eclesial, que hemos detectado en el DAFO de la diócesis, se suma también la debilidad para conservar nuestras grandes obras heredadas, el patrimonio histórico, nuestras instituciones educativas
y la eficiencia institucional que caracterizó quizá a la Iglesia en otros tiempos. Quizá hay como una nueva sensibilidad en la comunidad cristiana, entre los creyentes, quizá más jóvenes, y se percibe como un menor interés hacia esas cosas. Y en su lugar se priorizan más bien los pequeños grupos, la liturgia más cuidada, la cercanía a la gente concreta, un testimonio de vida sencilla, podríamos describirlo así, ¿no? Se privilegia el ser sobre el hacer. Y esto, que en sí es positivo y bueno, también nos plantea preguntas sobre cómo vamos a seguir cuidando el patrimonio, las comunidades cristianas vivas, aunque pequeñas, envejecidas, cómo mantener nuestra presencia y cómo transmitir sobre todo la fe a las nuevas generaciones de guipuzcoanas y guipuzcoanos sin renunciar a nuestra responsabilidad. Nos encontramos pues en un punto de crisis, de transición, entre la desertización progresiva y la nueva creación. La situación sin duda es desafiante, pero también es un tiempo de decisión y de conversión. Nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es el camino que elegiremos? Creo que hay dos claves e ideas que hoy quisiera trazaros en este camino y que os propongo como una tímida respuesta sobre la que yo mismo también sigo reflexionando y sigo trabajando. Voy a insistir sobre todo en la primera, la segunda la iremos trabajando más y más. Así que la primera idea que quiero exponeros es la necesidad de una adecuada, le llamo yo así, actitud teológico-espiritual para afrontar todo esto. Se resumiría en aquella frase de la que os he hablado de Santa Teresa en mi carta pastoral: a tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Creo que es una gran prioridad en la que yo no dejo de insistiros. Y por otro lado, la segunda idea, que no voy a desarrollar, es que de esta crisis solo podemos salir soñando juntos. Es lo que hoy llamamos la corresponsabilidad, la sinodalidad, que no es otra cosa que la comunión de la Iglesia puesta en práctica. Una comunión responsable, en la que cada miembro de la comunidad cristiana tiene su lugar, tiene su papel y tiene también su diferente responsabilidad. Os he hablado también de ello en la carta pastoral. Me voy a centrar en la primera idea, la necesidad de una adecuada actitud teológico y espiritual para afrontar esto. Diría que creo honestamente que es el cambio más urgente que necesitamos en nuestra Iglesia. Es un cambio de mentalidad y un mejor enfoque de la crisis. Y es necesario enfocar bien nuestra visión para que después la misión con M no sea una misión ciega, sino que sepamos bien hacia dónde vamos. Y esto significa hoy, por encima de otras cosas, a mi juicio, que hemos de conocer muy bien la situación. Decía el otro día en una charla de presentación de la carta pastoral en la parroquia de San Ignacio, a varias parroquias que se juntaron para ello, que una de las razones principales o de las motivaciones para escribir esa carta pastoral había sido la necesidad que yo veo de que todo el mundo en la diócesis abra los ojos a la realidad y al momento en que estamos viviendo y estamos atravesando. Que no nos pongamos un velo en nuestros ojos y que miremos a la realidad tal cual es, para afrontarla tal como es y tomar las mejores decisiones posibles. Si no tenemos una correcta, adecuada actitud
teológico-espiritual, creo que no afrontaremos bien los desafíos y no acertaremos en el discernimiento que nos lleve a encontrar esas mejores soluciones posibles. Diría que lo de la crisis en la Iglesia y los tiempos recios no es algo nuevo. Fijaos, Jesús, los apóstoles, las primeras comunidades, los diferentes momentos en la historia de la Iglesia, siempre se ha experimentado la reciedumbre de los tiempos y la crisis. Muchos de los que siguieron a Jesús, pues quizá no tenían la calidad que Jesús esperaba. Muchos le seguían por motivos externos, quizá un tanto espurios, podríamos decir. Veían pero no entendían, escuchaban pero no comprendían, y cuando se trata de llegar al fondo, muchos se vuelven atrás. Recordad aquellas palabras de Jesús a los discípulos: ¿vosotros también queréis marcharos? Y así los apóstoles, las primeras comunidades, se preguntaban igual que nos preguntamos hoy: ¿por qué la palabra de Dios no conmueve al mundo, no lo transforma, si es una palabra tan bella, tan buena? ¿Por qué aparentemente produce tan poco fruto nuestro apostolado? ¿Por qué nuestro mensaje no es tan atractivo como nos gustaría? Os invito a que recordemos algunas respuestas que nos da el propio Evangelio. En concreto, el Evangelio de Marcos, que estamos siguiendo estos meses en la liturgia de diario. Os ilustro un poco sobre ello con algunos ejemplos, algunas parábolas de Jesús. La parábola del sembrador. Los apóstoles deben vivir con Jesús ese misterio de la humildad, de la semilla del reino, que aun siendo la palabra de Dios y por lo tanto algo perfecta, santa, superpotente, que el sembrador incluso ha sembrado bien, pues puede ser acogida o no acogida. Podríamos profundizar en los lugares donde cae la palabra de Dios, o las razones que la sofocan o la hacen improductiva. No es el momento de entrar en esos análisis, pero tan solo apuntar que vemos que la palabra de Dios no da fruto automáticamente, sino humildemente. Y aun siendo una palabra divina, se adapta a las condiciones del terreno y acepta las respuestas que el terreno da y que tantas veces son incluso negativas. Por otro lado, recordad otra parábola, esa de la semilla que crece sola. Nos habla de que es necesaria la confianza, pues es Dios el que la hace crecer y no nosotros. Confiar, me suele gustar decir, en la fuerza de la semilla, que es, en definitiva, confiar en la fuerza de Dios. O esa otra parábola de Jesús que nos habla del grano de mostaza. Jesús nos dice con ella: no tengáis miedo, el reino de Dios empieza con poco. No queráis pretender grandes resultados, dejad que las cosas se desarrollen gradualmente, de pequeñas semillas, de principios aparentemente invisibles, nace el reino de Dios. Estas parábolas de Jesús quieren abordar lo que en el Evangelio de Marcos se llama la crisis discipular. Los discípulos están en crisis, que se parece mucho, como veis, a lo que hoy vivimos. La impresión de que el Evangelio interesa a pocos y de que quizá al final en la Iglesia nos vamos a quedar 4 gatos, que no hay correspondencia entre el tesoro del Evangelio y los pocos que se arriesgan a vivirlo. Pero fijaos, Jesús no responde con un discurso. Transmite un mensaje muy simple, pero muy incisivo. Dios realiza su obra en la debilidad y en la desproporción entre los fines y los medios.
la pequeña semilla de mostaza se convierte en un gran arbusto en el que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Hay que confiar en esa fuerza sobreabundante de Dios, en la fuerza de la semilla. Esta traducción de las palabras del Maestro podría sonarnos hoy a una interpretación interesada o a un consuelo barato, pero creo sinceramente que no se aparta en nada del sentido original de las parábolas de Jesús. Y por eso puede iluminarnos mucho a la hora de afrontar nuestra crisis actual. Hace años leía a una teóloga norteamericana muy interesante, Sandra Snyders, y ella ponía un ejemplo hablando de la evolución. Decía que hay algunos en la Iglesia que creen que la Iglesia es como un dinosaurio, ¿verdad? Que se está muriendo y que lo que le va a suceder es que va a desaparecer como desaparecieron los dinosaurios. Pero Sandra Snyders dice que desde la perspectiva de la evolución, los dinosaurios en verdad no desaparecieron, sino que se transformaron en pájaros más pequeños y más adaptados a las nuevas condiciones del planeta. Nos podríamos preguntar, ¿la Iglesia está en un proceso de desaparición o estamos más bien en un proceso de transformación? Yo sin duda creo ciertamente que estamos en lo segundo, ¿verdad? Que se trata de esto último. Estamos en un proceso grande de transformación, lo cual supone, citando esa comparación, también la muerte de algunos seres, ¿verdad? Y la aparición de otros, sin que esto signifique la desaparición de la Iglesia. Y yo creo que esta es verdaderamente la actitud que tenemos que vivir y que tenemos que tener en este momento. De alguna manera se trata del futuro en el que ya estamos. Algo está desapareciendo, algo nuevo está brotando, casi imperceptiblemente, y podríamos decir así, solo los que soñamos y los que tenemos fe somos capaces de frecuentar ese futuro con la fe y la esperanza puesta en la promesa de Dios, que nos la ha hecho Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor está siempre con nosotros y Él es, por tanto, el más interesado en que sus planes y en que su obra vaya adelante. ¿Cómo vivir esto? Aprovechando todo lo que hay de positivo en nuestro tiempo y tratando de evitar lo que pueda desnaturalizar nuestra vida como creyentes. Como os he dicho, creo firmemente que lo más importante es que en estos tiempos recios seamos amigos fuertes de Dios, pues nuestro mayor riesgo no es la disminución numérica ni el envejecimiento, ni que nos falte músculo, sino que nuestro mayor riesgo es la mediocridad espiritual. Cada uno, a nivel personal y también comunitariamente, tiene que tomarse el pulso en esto. Fijaos, el riesgo es nuestra mediocridad espiritual. El número depende de Dios, que es el que llama, y de otros muchos factores históricos o humanos. La calidad de nuestra vida cristiana y espiritual, sin embargo, es otra cosa. La verdadera espada de Damocles, más allá de la preocupación por los números, es más bien esta insidia en la mediocridad. Podríamos llamar el aburguesamiento progresivo o la pérdida de punch y sabor evangélico en nuestras propias vidas personales y en las vidas de nuestras comunidades. Se corre el riesgo de ofuscar la originalidad del Evangelio
y de debilitar las motivaciones espirituales en nuestra vida, dejando que en ella capitaneen más bien el individualismo y eso que llamamos la mundanidad espiritual, que consiste en dejar que los valores del mundo, los criterios del mundo, sofoquen el Evangelio en nosotros. Fijaos, esta mundanidad espiritual es algo un tanto diabólico, pues muchas veces se esconde, como diría San Ignacio de Loyola, como un ángel de luz. Se esconde bajo la apariencia del bien. La eficacia, la relevancia, el ser más fuertes, tener números, lo que aparentemente tiene resultados en la pastoral juvenil o en la pastoral de adultos, el ir con las modas del ambiente y aparentemente siendo algo que en sí sería bueno, una buena aspiración, ¿verdad? Ser más fuertes, que haya más gente en la iglesia, tener mejores resultados, siendo una buena aspiración, como digo, si falta lo más importante, se convierte más bien en una fuente de ansiedad y nos aparta de la verdad del Evangelio, esa que produce en nosotros la alegría profunda y la satisfacción de vivir en verdad nuestra propia vocación como una respuesta a la voluntad de Dios. Creo pues que estamos en la hora de ir a lo esencial, de no perdernos por las ramas, no introducir distractores, a veces socapa de buenas causas por las que luchar, incluso dentro de la propia Iglesia. Fijaos cuántas energías hemos gastado y seguimos gastando tantas veces en cosas que nos distraen de lo fundamental. Yo diría que es tiempo de una nueva toma de conciencia real y de una nueva conversión que nos lleve a redescubrir la importancia que tiene en nuestra vida eso de ser amigos fuertes de Dios y fortalecer en nuestra vida esta dimensión creyente y espiritual que nos llevará a una actitud mayor de confianza en Dios y también en nosotros, y se traducirá en una vida cristiana más sólida, más atractiva, más convincente, más comprometida y más evangelizadora. Tenemos que ser sal de la tierra, pero no hace falta que esa sal sea mucha. Tenemos que ser levadura en la masa, pero basta con una poca para hacer fermentar toda ella. Tenemos que ser semilla, puede ser pequeña para que pueda brotar un árbol. Si en algunos lugares las comunidades cristianas son un pequeño rebaño a causa de la disminución en el número, este hecho puede interpretarse también como un signo providencial que nos invite a recuperar la propia tarea de ser levadura, de ser fermento, de ser signo y también profecía. A más grande la masa que hay que fermentar, más rico en calidad ha de ser el fermento evangélico. Y tanto más excelente el testimonio de la vida de los cristianos. He dicho en muchas ocasiones y he hablado que la vida de los cristianos ha de sostener lo que dicen nuestras pobres y a veces bellas palabras. Nuestras palabras tienen que sostenerse en vidas realmente creíbles, evangélicas. He insistido en que más que una batalla cultural, hoy donde nos la jugamos es en la coherencia de nuestra vida cristiana. El testimonio de nuestra vida, como digo, basta con que sea claro, no tiene que ser grande. Y a veces confundimos estos dos adjetivos. Nuestra vida ha de ser un signo claro, más que grande. Tiene que ser algo descifrable, más que consistente. Tiene que ser convincente, más que imponente. Atractivo
y atrayente más que aplaudido, ser auténtico más que triunfalista. Que nuestra vida, como digo, nuestra vida humilde sostenga lo que dicen nuestras palabras. Así, pienso que ser amigos fuertes de Dios nos atrae esa actitud que necesitamos hoy. No la del miedo, sino la de la valentía y la confianza en la fuerza de la semilla, como hemos hablado antes. Hemos de huir de toda tentación, de esa mundanidad espiritual, que tiende a mirar las cosas con una mentalidad empresarial. La Iglesia no es una empresa, ni siquiera es una empresa apostólica, sino que es una comunidad de hermanos, una comunidad de fe, cuyo patrón es Dios y cuyo capital son sus planes, no los nuestros. Sus planes, por otra parte, también son desconocidos para nosotros. Dios no permite que lo controlemos o que programemos su libertad, sino que más bien somos nosotros los que hemos de dejarnos sorprender por Él y que Él planifique nuestra vida. Fijaos, algunos miran la crisis como quien hace la autopsia a un cadáver. Miran la crisis, pero sin la esperanza del Evangelio. Y precisamente es la esperanza la que da a nuestros análisis lo que nuestra mirada quizá miope es tan a menudo incapaz de percibir. Ser amigos fuertes de Dios nos invita a mirar a la crisis a la luz del Evangelio. La crisis nos asusta, no solo porque nos hemos olvidado quizá de evaluarla como nos invita el Evangelio, también porque nos hemos olvidado quizá de que el propio Evangelio nos pone a todos en crisis. Él es el primero que tambalea y hace zozobrar nuestra vida porque nos mueve al cambio y nos incomoda, nos espolea, podríamos decir mejor. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es verdaderamente un tiempo del espíritu, incluso ante la oscuridad, ante la debilidad, la fragilidad, ante nuestras propias contradicciones, pues ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima en que las cosas verdaderamente no están en nuestras manos, sino están en manos de Dios y por tanto están en manos de las mejores manos posibles. La Iglesia es un cuerpo que está siempre en crisis. ¿Por qué? Porque está vivo. En la carta pastoral os recordaba en una cita ahí al pie de página una expresión de Pedro Casaldáliga, mi fallecido hermano obispo claretiano, tantos años misionero en el Mato Grosso en Brasil. Decía él que los muertos no tienen crisis, no tienen fiebre, porque, bueno, pues ya están muertos, ¿verdad? Nosotros tenemos crisis y tenemos fiebre porque estamos vivos. Así que las crisis nos desafían, pero nos ofrecen siempre nuevas oportunidades. Os leo como conclusión algo que os decía en la carta pastoral, los últimos números de la carta pastoral, resumidamente. Lo decía así de una manera un poco poética. Es bueno introducir un poco de poesía en nuestra vida, ¿eh? La realidad siempre es mucho más que lo que vemos así de tejas para abajo. Toda aurora está precedida por un crepúsculo, por una noche más o menos larga. Os decía, las nubes pueden esconder el sol, pero no pueden hacer que el sol no exista, incluso cuando aparentemente para nosotros es de noche. Os decía también, el invierno lleva en su corazón la primavera, la simiente al árbol con sus frutos,
Toda solemnidad comienza con las primeras vísperas, de noche. Como era el tiempo de Navidad, os recordaba que Cristo nació de noche. También resucitó de noche. Recordemos a esos discípulos de Maús que al caer la tarde iban desilusionados y desanimados hacia aquella aldea, pero como sin darse cuenta se vieron envueltos, aun siendo de noche, en esas segundas vísperas de Pascua. ¿No estaba ardiendo ya entonces nuestro corazón dentro de nosotros? Se dieron cuenta que no eran los últimos de la procesión, sino que eran las primicias, tal vez inconscientes, de un nuevo futuro. Y así explotaron de alegría al darse cuenta de ello, y aun siendo de noche, dice que al punto volvieron a Jerusalén, porque su alegría se había vuelto incontenible y explosiva, y tenían que comunicárselo a los demás. Bueno, pues esta es la palabra que hoy quería compartir con todos vosotros, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que situar en este momento que estamos viviendo, en este proceso de renovación en el que ya comenzamos a entrar un poco en crisis? Después de la novedad, pues viene el cambio, transformarse, y eso requiere que nos movamos, y se nos mueve un poco la silla a cada uno. ¿Cómo tenemos que vivir este momento? Pues con una adecuada visión y enfoque teológico espiritual, que no es otro que el tener muy claro que la obra no es nuestra, que estamos en manos de Dios y que Dios siempre las manos de Dios son las mejores sobre las que puede descansar nuestra vida y la vida de nuestras comunidades. Nosotros seamos colaboradores de Dios. Nada más. Mila esker, eskerrik asko, pazientziagatik.